hay ninguno de ellos que no tenga como premisa previa a cualquier otra consideración el descrédito de la política y el desprestigio de los políticos y la generalización absoluta. Todos los políticos son unos inútiles, todos los políticos son unos deshonrados, todos los políticos son unos ladrones, todos los políticos son una miseria intelectual, todos los políticos... y así sucesivamente. Es que lo podemos ver en las tertulias de todos los días, de todos los medios, en todos los números del bingo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Por tanto, a lo mejor tenemos la situación de opinión que tenemos. Como parlamentario, ¿qué echo yo de menos? Yo echo de menos la crónica parlamentaria. Es que se dice, hay que ver las Cortes Valencianas, qué gallinero, qué desastre, ¿cómo puede ser? No, sí. Yo tampoco veo a Zorines, ni Josep Pla. Quiero decir que las cosas suelen tener un cierto equilibrio. Y echo mucho de menos, como político ejerciente en un parlamento, la revitalización de la crónica parlamentaria. Es decir, el contar realmente lo que sucede y quién lo protagoniza. Y quién lo hace bien cuando lo hace bien y quién lo hace mal cuando lo hace mal. Porque muchas veces hay políticos ejercientes, diputados de a pie, diputados sin más cualificación, que ya es mucha, que el ser representantes de la sociedad, que se trabajan un tema, que lo estudian muy bien, que lo preparan extraordinariamente, que lo exponen hasta con brillantez. Alguno hay, pero luego eso no se recoge. No se recoge. Les aseguro que no se recoge. Se recoge cuánto vale un bocadillo en las Cortes, cuál es el precio de un café, si los coches que ha comprado el presidente... Y no siempre ha sido así. He citado unos nombres representantes de una crítica parlamentaria y de una crónica parlamentaria brillante en momentos en que a lo mejor la política estaba en profundas crisis también. Las situaciones públicas eran dramáticas. Y sin embargo, los lectores de aquellos medios sabían qué nombre, qué cara había trabajado bien y qué cara y qué nombre no habían trabajado bien. Y eso es una cosa que se retroalimenta, porque si el político o el grupo que lo designa para hablar no reciben el adecuado feedback en cuanto a la prudencia y la adecuación de sus designaciones y de sus intervenciones, pues también se relajan. Si todo da igual, ¿para qué tengo que hacer una buena intervención? Si no va a tener trascendencia, ¿para qué tengo que hacer una buena intervención? Por las Cortes Valencianas pasan elementos de mucha importancia, de mucha trascendencia. Y sin embargo, salvo 2 o 3 momentos puntuales, no merecen la atención de los medios de comunicación que se ocupan de ello. Muchas veces se busca más que lo que se dice dentro del propio hemiciclo, los conflictos que pueden surgir en el entorno del hemiciclo. Y se hace más que una crónica política, se hace una especie de crónica de sociedad política. Y se hace una crónica de incidentes, de anécdotas. Porque estamos viviendo ante un fenómeno que es el fenómeno de la banalización de la información. De la banalización de la información. Estamos asistiendo a, digamos, a la no valoración de la pericia profesional. La pericia profesional en todos los campos ha sufrido un profundo desprestigio. Lo vemos constantemente. Todo el mundo opina de todo, y a mí me parece que es verdad que todo el mundo debe tener opinión, pero en ocasiones sabrá más de comunicación, un experto en comunicación, sabrá más de periodismo, un experto en periodismo, que el último contertulio fichado por la tertulia correspondiente, que se permite opinar sobre lo divino y lo humano, y se permite. Y yo he vivido casos absolutamente terroríficos en mi otra vertiente profesional, en la vertiente médico-forense, médico-legal. Cuando veía yo opinar sobre determinadas pruebas periciales en casos muy llamativos para la sociedad, yo opinaba pues un señor que había pasado por ahí sin ningún tipo de cualificación. Este fenómeno de banalización de la pericia, banalización de la profesionalidad que estamos padeciendo en el mundo actual
es de difícil reparación. Pero yo creo que si todos hiciéramos un esfuerzo por valorar la excelencia, aquí se ha dicho también, si hiciéramos un esfuerzo por valorar la excelencia, probablemente nos irían las cosas muchísimo mejor. La sociedad valora mal a los políticos, pero no hay que olvidar que los políticos son un reflejo de la sociedad que los ha puesto ahí. Podríamos entrar en una discusión compleja sobre la formulación, la creación de las listas electorales, las listas cerradas, la partitocracia. Nos iríamos mucho más allá de lo que son los propósitos de este Congreso. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista como político en ejercicio, vuelvo a repetir, yo echo de menos la especialización, echo de menos el rigor informativo, echo de menos aquello que en un momento pude percibir, en algún momento, tampoco sé si fue una percepción que ahora me parece haber percibido y no fue, pero fue esa de la separación de la información de la opinión. Saber, cuando estoy leyendo una columna, si este señor me está informando o me está intentando comer el coco. Esas situaciones me parece que podrían redundar en un beneficio de todos. Es muy importante para mí decirles, como político en ejercicio con cierta veteranía, que pasan por la política, bueno, pero eso sucede en todas las esferas de la vida, gente muy válida que por no tener la adecuada atención del trabajo real que efectúan, muchas veces se descorazonan y abandonan. Por tanto, desde ese punto de vista, me parece que todo lo que sea trabajar como ustedes van a hacer para intentar aproximar las esferas de la política práctica y la informativa rinde un servicio muy positivo. Y solo deseo que al finalizar las importantes discusiones y trabajos que aquí van a tener, pueda haber alguna aportación que se pudiera trasladar a la opinión pública, a la opinión política y a la opinión periodística para intentar mejorar entre todos la situación. Estoy convencido, por otra parte, de que la historia tiene un vector hacia el optimismo. La historia mejora. Churchill perdió las elecciones pocas semanas después de ganar la guerra, pero luego volvió a ganar las elecciones. Queda inaugurado oficialmente este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a este congreso. Antes que nada, explicarles que la ponente que estaba prevista, María José Canel, no ha podido asistir por motivos familiares y tenemos que agradecerle a María Barrios Hermida que esté aquí hoy para dar una conferencia. Ella es una experta reconocida internacionalmente en comunicación y marketing político y su ponencia va a tratar sobre campañas electorales, cómo lograr la confianza de los ciudadanos. Nos va a proporcionar un recorrido histórico para que veamos la evolución y cómo ha ido formándose el marketing político. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme ante todo. Y bueno, yo voy a hablar de marketing político. Aquí se ha dicho hace escasos segundos que la confianza crea cercanía. Yo opino que la cercanía de los políticos es la que también crea esta confianza. Os voy a hacer una primera parte de la ponencia sobre las elecciones americanas y lo que ellas han representado, lo que han influido en el marketing político y cómo cada una de ellas ha creado esa confianza en el ciudadano. Hablar de campañas en Estados Unidos es hablar de su historia, es hablar de innovación. En Estados Unidos es un país que crea tendencia, Estados Unidos es un país que abre caminos, es un país en el que todos nos fijamos. Con esto no quiero decir que lo hagan todo bien, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que en temas de imagen, en temas de marketing político, en temas de acercamiento a la ciudadanía son unos verdaderos maestros.
Os voy a poner varios ejemplos de cómo estas elecciones, cómo cada una ha aportado su granito de arena. Voy a empezar en 1952. Aquí en Europa estábamos esperando la coronación de Isabel II como reina de Inglaterra. En Estados Unidos pasaba algo muy diferente. Se enfrentaban Eisenhower contra Stevenson. Esta campaña fue importante porque fue la primera en la que se acuñó el término de marketing político. Marketing político que tuvo su ejemplo en el primer spot televisado tal y como lo conocemos hoy. Fue Eisenhower quien empezó a emitir ese spot corto con un mensaje concreto, con un eslogan. Anteriormente lo que se hacía era que en la televisión aparecía el candidato y daba un discurso de una media hora, 45 minutos, con el consiguiente aburrimiento del público. Eisenhower cambió eso, modificó, empezó a emitir un spot con su ideal político, con su eslogan. Pasamos a 1960, creo que esto lo conocéis casi todos, los que habéis estudiado periodismo y los que no, porque es muy famosa la campaña de Kennedy contra Nixon. En esta campaña, ¿qué introdujo esta campaña? El debate. El primer debate televisado de la historia de los Estados Unidos y casi de la historia, en realidad, de la política y del mundo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Kennedy guapo, bronceado, estupendo, moreno, seguro de sí mismo, contra un Nixon apagado, sudoroso, pálido. Cuentan que Nixon, como creo que todos debéis saber, estaba recién operado de la rodilla. Cuentan también que cuando se bajó del coche para acceder al plató de televisión se dio un golpe justamente en la rodilla mala, y esto le produjo un dolor insoportable. Aquí vemos la foto. Yo, como experta en marketing político y en imagen no verbal, la pongo muchas veces en mis clases porque creo que una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Vosotros estáis viendo ahora mismo esto es lo que vieron cientos de miles de estadounidenses, y obviamente gana claramente la imagen de Kennedy, perfectamente puesto, recto, con una postura estupenda, frente a un Nixon que se le ve derrotado, apagado y que no transmite absolutamente nada. También se cuenta que en la radio ganó Nixon. Quienes oyeron el discurso del candidato le dieron como vencedor, quienes vieron la imagen de los candidatos dieron como vencedor a Kennedy. Seguimos avanzando en la historia de los Estados Unidos. Pasamos al 92, una campaña que ya empezaréis más o menos todos a recordar, Clinton contra Bush. ¿Por qué es importante esta campaña? Esta campaña, aunque nos parezca muy cercana, fue la primera en la que un candidato de los Estados Unidos se acercó realmente a los ciudadanos a través de la televisión. Se dedicó a ir de televisión en televisión, de programa en programa, a hablar simplemente como un ciudadano más, exponiendo su mensaje en político, pero incluso en algunos de estos programas Clinton empezó a tocar el saxofón, algo que no se había visto nunca. ¿Os imagináis la revolución que supuso eso? Algo que ahora nos parece muy normal, nos parece normal que los periodistas se acerquen a los políticos, incluso en programas que no tienen nada que ver con política. Pero en el 92 fue una verdadera revolución, y esto empezó con Clinton. 2008, Obama contra McCain. Empezamos con la verdadera revolución en las redes sociales, empezamos a estudiar, si os parece, la figura de Obama como comunicador. Aquí empezaron las redes sociales, el marketing político a meterse en la red. De hecho, Obama es conocido como el candidato de Internet. No os he dicho antes que la prensa americana suele poner motes a sus candidatos. Kennedy fue conocido como el candidato televisivo, Obama es conocido como el candidato de Internet. ¿Cuál ha sido la mejor campaña política? No hay respuesta. Quizás la mejor campaña política es la que da como resultado la victoria, porque pocas veces se habla de los perdedores, salvo para analizar sus errores, y es muy fácil analizar los errores a toro pasado. A toro pasado todos somos muy listos, muy inteligentes, pero hay que meterse en campaña electoral, hay que saber crear estrategia y hay que saber analizar las cosas para dar con la clave para saber ganar unas elecciones. Un solo error, sea de imagen, sea verbal, sea de estrategia, puede dar al traste con toda una verdadera imagen creada durante un largo tiempo. Y es eso, la estrategia, lo más importante en la campaña electoral. Hay que saber qué transmitir, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber dónde decirlo, y sobre todo hay que tener una estrategia clara desde el principio. Una estrategia correcta puede sobrevivir una campaña mediocre, pero incluso una campaña estupenda y maravillosamente ejecutada puede fallar si esa estrategia no es buena. En el caso de las elecciones americanas, que ya podemos analizarlas, Romney centró su mensaje en temas económicos,
Y lo hizo bien, porque la historia nos dice que nunca en la historia de los Estados Unidos de América ha ganado un presidente, ha salido reelegido un presidente con un índice de paro superior al 7% y con una desaceleración económica tan brutal como está sufriendo Estados Unidos. En la actualidad Obama ha ganado con un 7,8% de paro. Romney lo sabía y atacó brutalmente a Obama en temas económicos. ¿Qué hizo Obama? Obama sabía perfectamente que no podía entrar por esa línea, que no podía defenderse de esos ataques, porque es cierto que el paro estaba subiendo en los Estados Unidos, es cierto que había una desaceleración económica. Entonces, ¿qué hizo Obama? ¿Qué se les ocurrió? Centrarse, utilizar el microtargeting, que se llama, centrarse en sectores específicos, hablar con la mujer, hablar con el afroamericano, hablar con el voto, con la gente latina, hablar con los jubilados, no lanzar mensajes genéricos como se suelen lanzar en campañas, sino utilizar lo que os he dicho, el microtargeting, para hablar con sectores, para mandar mensajes concretos y específicos a determinados sectores de la población. Sin embargo, ocurrió un caso que hoy lo vamos a estudiar y creo que se estudiará también en el futuro, y es que Obama se dio cuenta que aparte de esto, aparte de hablar con sectores concretos, con gente concreta, podía aprovecharse de los errores de su adversario. Y así lo hizo. Obama empezó a atacar a Romney cada vez que Romney hablaba y metía la pata, que era bastante frecuente. Las campañas electorales, no se nos debe olvidar que son, sobre todo en Estados Unidos, guerras de percepción que se ganan en los cerebros, en las cabezas de los electores. La imagen en Estados Unidos cuenta y cuenta mucho. Uno de los errores más graves, que también creo que todos debéis conocer, que cometió Romney, fue hablando en petit comité en una cena con sus compañeros de partido, una cena que costaba 50.000 euros el cubierto. Sí, era un grupo de adinerados republicanos que iban a financiarle, entonces estuvo hablando con él. No se dio cuenta Romney, o en ese momento no cayó, que las nuevas tecnologías ya han eliminado el tema del petit comité y han eliminado el tema de las reuniones concretas y las reuniones cerradas. Alguien en esa reunión le preguntó a Romney qué pensaba de esos estadounidenses que no pagaban impuestos, que vivían de subvenciones, que eran subvencionados por el Estado, y cómo les podría convencer para que aportaran algo a la nación y se responsabilizaran así del país. Romney respondió, y voy a leer textualmente, dijo: nunca voy a convencerlos de que deben asumir una responsabilidad personal. Un 47% de esa gente votará por el presidente en cualquier caso. Mi trabajo no es preocuparme por esa gente. Mi trabajo no es preocuparme por esa gente ha sido una de las frases que creo que van a pasar a la historia como uno de los errores políticos más graves y más grandes en la historia de las elecciones americanas. Ese no voy a preocuparme por ese 47% de la gente que recibe subvenciones fue, por supuesto, utilizado por Obama, pero no por él, porque a escasas horas de que se produjese esta declaración, Obama casualmente fue a un programa de televisión, a uno de estos shows americanos tan estupendos de la noche, y el periodista le preguntó qué le parecía. ¿Qué le parece, señor presidente, estas declaraciones de su contrincante, que ha dicho que no se va a ocupar del 47% de las personas? Y Obama contestó muy elegantemente él: creo que en campaña todos cometemos errores. Muy elegante el presidente, como os he dicho, estupendo, maravilloso, salió airoso, la gente le aplaudió a rabiar. Sin embargo, la maquinaria de Obama se puso en marcha. ¿Qué hicieron? Machacaron literalmente a Romney en las redes sociales. Fueron a por él. ¿Y cómo fueron a por él? Aparte de mandar mensajes personalizados a la gente, aparte de mandar WhatsApps, aparte de mandar Twitters, aparte de utilizar Facebook, pues sacaron, y hablo en un periodo de 8 horas, un vídeo de 30 segundos que no vamos a poder ver porque creo que tenemos un problema con el audio, pero bueno, os lo cuento rápidamente. Se ve a un Obama, 30 segundos, un Obama estupendo y sonriente en la Casa Blanca, andando. Se escucha la voz de Romney por detrás y aparecen las imágenes de ese 47% de personas. Aparecen imágenes de jubilados, aparecen imágenes de madres solteras, aparecen imágenes de latinos, aparecen imágenes de inmigrantes. Y Romney diciendo: yo no voy a ocuparme de ese 47% de personas. Para que veáis hasta qué punto llega el marketing político y está todo perfectamente pensado, este vídeo no se emitió en todo Estados Unidos, se emitió solo en esos estados que eran duda, que no sabían muy bien a quién votar. Como os he dicho, imagen es percepción. Todo lo que se percibe de algo o de alguien es su imagen, y la imagen cuenta y la imagen comunica. Obama sin duda ha sabido aprovechar esos errores
cada uno de los errores de su oponente en su beneficio propio. Una campaña que no ha estado exenta de errores tampoco por parte de Obama. Hablan mucho también... A mí me ha costado encontrar errores, pero bueno, se habla mucho del error en el primer debate electoral en Estados Unidos, como ya está pasando también en España. Los debates electorales la gente los sigue con gran interés. Y realmente en un debate electoral no es tanto dar lo importante no es tanto dar buenos discursos, sino no meter la pata. Los errores, como os he dicho, se pagan. En los debates electorales no es tan importante transmitir el mensaje como transmitirlo de una manera que no sea incorrecta. Una metedura de pata puede ser, como os he dicho antes, un error garrafal. Obama pinchó en el primer debate. Obama se mostró distraído, cabizbajo, triste. Algunos empezaron a hablar de qué le pasa al presidente. Está triste, está deprimido. Incluso algún periodista se lo preguntó a Michelle: ¿tienes algún problema con Obama? ¿Hay algo? No sé, ¿qué pasa? Para mí realmente esto no dejó de ser una estrategia. Yo dudo mucho que un comunicador tan grande como Obama pinchara tanto en ese debate. Es cierto que el presidente pareció despistado, es cierto que Romney dio una imagen de seguridad, pero también es cierto que, como os he dicho antes, Obama no cometió ningún error, simplemente estuvo despistado. Esto creó mucha más expectación para el segundo debate, donde literalmente se comió con patatas al candidato a Romney, y Obama salió muchísimo más reforzado. Quizás si Obama en el primer debate hubiera estado tan fuerte, hubiera dado una imagen de fortaleza, de seguridad, quizás no hubiera tenido la percepción que se tuvo de ese presidente con ese segundo debate. Como os he dicho, campaña electoral es una guerra de percepción que se gana en las mentes de los ciudadanos. Porque esto es marketing político, aquí todo vale, en Estados Unidos sobre todo, aquí en España todavía no ha llegado mucho esta línea de marketing política tan agresiva, no sé si llegará, creo que tardará un poquito, pero allí en Estados Unidos todo vale para posicionar a un candidato. A mí me gustaría lanzaros una pregunta, y es que ¿qué opináis? ¿Qué os parece que el candidato muchas veces tenga más importancia que las siglas de un partido político? Dejo esta pregunta abierta para pasar a hablar también de los aciertos, para pasar a hablar de cómo se ha comunicado, de cómo las campañas electorales y sobre todo esta última ha acercado la administración al ciudadano, de cómo Obama ha conseguido ganar unas elecciones que a priori tenía perdidísimas, cómo Obama ha sabido acercar al ciudadano su imagen. Obama 2.0, Obama por América 2.0, todo un maestro de las nuevas tecnologías, como ya os he dicho, el candidato de Internet. El presidente aquí innovó, como siempre. Yo creo que dentro de 5 años, cuando hable, o 5 o un poquito más, cuando hable de esta campaña electoral, hablaré de la innovación tecnológica que ha marcado Obama. Obama ha creado una estrategia de comunicación al ciudadano y una estrategia de comunicación interna. ¿Qué ha hecho a través